Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a explorar una idea clave, por qué una misma situación puede ser interpretada de formas diferentes. A través de este ejercicio analizaremos cómo diferentes personas responden a una misma situación y cómo esas respuestas están influenciadas por su sistema de referencia, es decir, por sus experiencias, emociones, creencias y entorno. Para ello abordaremos temas como la crianza, las condiciones económicas, la educación y las relaciones, con el fin de evidenciar cómo estos factores actúan como filtros en la construcción de la realidad. A continuación, iniciaremos con una serie de preguntas que nos permitirán analizar cómo cada persona interpreta la realidad desde su propio sistema de referencia. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cómo influye la crianza de una persona en su forma de pensar? La crianza impacta demasiado en nuestra manera de pensar, ya que desde pequeños las creencias y los valores que nos inculcan nuestros padres o cuidadores moldean nuestra manera de ver el mundo que nos rodea. En mi caso, yo crecí en una familia muy unida, donde siempre se valora y se respeta la opinión. En cambio, una crianza donde solo se permite una autoridad, no hay un cuestionamiento propio ni opinión propia. La crianza afecta de diferentes maneras, debido a que muchos pensamientos de los padres se inculcan de manera inconsciente o consciente por parte de ellos, como por ejemplo la religión. Los padres pueden inculcar en su crianza cómo deben pensar, cómo deben vestir, entonces eso afecta totalmente y ellos pues precisamente de esa manera se forja la cultura, siguiendo conductas, siguiendo también patrones, creencias. Entonces de esa manera la crianza influye en cómo pensamos en el futuro. Al igual que de manera inconsciente seguimos y repetimos patrones de los padres. Por ejemplo, alguien o un padre demasiado controlador o demasiado exigente, puede que el niño influya o repita ese tipo de, por repetición, de conducta y afecte su pensamiento en un futuro. Yo pienso que la crianza influye demasiado en la forma de pensar de una persona porque desde pequeños aprendemos muchas cosas en la casa, como valores, costumbres y la manera de ver la vida. Dependiendo de cómo lo críen a uno, asimismo uno puede crecer con más seguridad, respeto o también con ciertos miedos e inseguridades. Entonces la crianza sí marca mucho la personalidad y la forma de actuar. La forma en la que muchos padres educan a sus hijos o los crían realmente influye en la persona adulta en la que se va a convertir, pues los padres heredan traumas, pensamientos, actitudes, tradiciones, ya sean para bien o para mal. Puede que en una familia tengan ciertos valores que contribuyan a la sociedad y hagan de esa persona adulta un ciudadano de bien, pero puede que también tengan otras actitudes que se terminen de moldear afuera del núcleo familiar. Entonces, realmente la crianza sí influye mucho en el carácter y en la actitud que tomará una persona, tanto en el presente como en el futuro. Si, digamos, el ambiente es muy hostil y el niño crece rodeado de peleas y de conflictos constantes, entonces cuando crezca, probablemente desarrolle cierto bloqueo emocional a las situaciones complicadas y huya de la resolución o la solución de problemas, pues en su entorno se le enseñó tal vez inconscientemente que de los problemas se huye o que los problemas están mal y que tiene que cerrarse a ellos y a las emociones para protegerse. Entonces es importante como saber lidiar con las emociones y ser inteligente y dominarlas como para criar buenos adultos. A partir de las
respuestas se puede observar que la crianza influye de manera decisiva en la forma de pensar de una persona, ya que desde la infancia se interiorizan valores, creencias, normas y formas de relacionarse con el entorno. En el caso de Gisela se evidencia cómo una crianza basada en el respeto y en el diálogo puede favorecer una visión más abierta del mundo. Lorena resalta que la crianza también puede fortalecer la seguridad o por el contrario generar miedos e inseguridades. Esteban, por su parte, muestra que muchos patrones familiares se transmiten incluso de manera inconsciente, lo que influye en la forma de actuar y pensar en el futuro. Finalmente, Ángela amplía la idea al señalar que un ambiente hostil puede generar bloqueos emocionales y afectar la manera en que una persona enfrenta problemas. En conjunto, estas respuestas muestran que la crianza no solo forma conductas, sino que actúa como un sistema de referencia que filtra la realidad y condiciona la manera en que cada persona interpreta. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo las condiciones económicas influyen en la forma de interpretar la realidad? Las condiciones económicas pueden alterar nuestra percepción de la realidad. Las personas que crecen en condiciones económicas muy bajas pueden ver el mundo diferente a como lo perciben los demás. Esto puede limitar su visión y sus oportunidades a un futuro, haciendo que se les sea difícil imaginar un mañana diferente. Realmente los contextos económicos influyen totalmente en cómo se percibe la realidad. Alguien que pueda contar con todas las comodidades ve la realidad distinto a como alguien que tiene que luchar diariamente por sobrevivir, por la alimentación y por la vivienda, por tener un techo donde estar. Entonces, alguien que cuenta con todas las comodidades se preocupa ya por otras cosas, tiene y experimenta el mundo de diferente manera, puede viajar, puede conocer el mundo, tiene la comodidad de transportarse de un lado a otro desde un automóvil y no concibe cómo puede ser la realidad de una persona que tiene que movilizarse diariamente, así como en transporte público, por ejemplo, así como en viceversa. Alguien que no tiene esas comodidades no percibe y anhela incluso cómo es tener ese tipo o estilo de vida. Entonces eso permea de esa manera la manera y la realidad de cada uno y cómo la percibe sí mismo. Son realidades diferentes. Yo creo que la pobreza influye bastante en cómo una persona ve la realidad, porque cuando alguien vive necesidades económicas muchas veces se enfoca más en sobrevivir, en trabajar o en resolver problemas del día a día. Eso hace que vea la vida de otra manera, con más preocupaciones o sintiendo que hay menos oportunidades, aunque también muchas personas sacan fortalezas de esas situaciones. Las condiciones económicas en las que crece un individuo claramente va a afectar en cómo ve a su entorno. Si digamos, una persona crece en un entorno bien acomodado de buenos recursos, no va a buscar activamente el trabajo para conseguir una estabilidad económica que ya tiene. Esta persona va a tener en cambio metas distintas, como bien puede ser estudiar más, adquirir más conocimiento, tener títulos, propiedades, cosas así, pero en cambio una persona de bajos recursos, su meta principal siempre va a ser encontrar una estabilidad económica para luego tener ese tipo de metas. Entonces realmente se afecta mucho la percepción del mundo y en cuanto nos esforzamos por obtener las cosas. A partir de estas respuestas se evidencia que las condiciones económicas influyen directamente en la forma en que una persona interpreta la realidad. En general, todos coinciden en que el contexto económico actúa como un factor determinante en la manera de ver el mundo y proyectar el futuro. Gisela y Lorena destacan cómo las personas que crecen en contextos de escasos recursos suelen enfocarse en la supervivencia y pueden percibir menos oportunidades, lo que limita su visión a corto plazo. Por otro lado, Esteban y Ángela señalan que quienes cuentan con mayores comodidades tienden a tener una percepción distinta, orientada hacia metas a largo plazo como el desarrollo personal, el estudio o la adquisición de bienes.
En este sentido, se puede identificar que la experiencia socioeconómica funciona como un sistema de referencia, ya que condiciona no solo las oportunidades reales de una persona, sino también la forma en que interpreta su entorno, sus posibilidades y el esfuerzo necesario para alcanzar sus objetivos. En conjunto, estas respuestas muestran que una misma realidad puede ser percibida de manera diferente dependiendo de las condiciones económicas en las que se desarrolle cada individuo. Y con esto podemos pasar a la pregunta número 3. ¿Cuál es el papel de la educación en la construcción de la realidad? La educación juega un papel muy importante en la construcción de la realidad, ya que nos brinda las herramientas necesarias para interpretar el mundo. Nos enseña a analizar, cuestionar y comprender diferentes puntos de vista. Además, fomenta el pensamiento crítico y los valores, lo que permite entender las realidades de los demás. Creo que el papel de la educación sobre todo debería ser social, educar para que la sociedad sea mejor, más humana, que uno pueda entender al otro, entender el lugar del otro y poder ayudarlo, que en vez de preocuparnos por avanzar como potencia económica, preocuparnos como una potencia social en la cual podamos comprender la realidad de los demás y luchar y velar por los derechos humanos y velar por los derechos de los demás. Para mí la educación es muy importante en la construcción de la realidad, porque por medio de ella uno aprende, entiende mejor las cosas y desarrolla la capacidad de pensar y opinar. También puede ayudar a abrir la mente, a cuestionar lo que pasa o a buscar mejores oportunidades. La educación cambia mucho la manera en que una persona entiende el mundo. Como docentes de información, creo que es necesario saber la importancia de la educación como pilar de la sociedad. Pues si bien comienza desde el hogar, desde el núcleo familiar, se le da continuación en la escuela y en las instituciones académicas. Por eso es que el docente hace parte esencial de la construcción individual y colectiva de la sociedad. Nuestro trabajo principalmente debería ser instruir a los futuros profesionales e incentivar a buscar sus propias respuestas. Pues hoy en día la censura es muy común y la manipulación de los medios y la desinformación y la pereza por buscar más allá de lo que los medios nos quieren poner en las caras. Entonces, nuestro trabajo como docentes debería ser estimular intelectualmente a los estudiantes, a las personas, para que busquen más allá y vayan más allá de sus límites y que podamos ser una sociedad mucho más educada y no en cuanto a modales o manerismos, sino en cuanto a humanidad, que es lo que nos falta hoy en día. En estas respuestas se observa que la educación cumple un papel fundamental en la construcción de la realidad, ya que proporciona herramientas para interpretar, cuestionar y comprender el entorno. Gisela y Lorena coinciden en que la educación permite desarrollar el pensamiento crítico, ampliar la visión del mundo y comprender diferentes perspectivas. Por su parte, Esteban resalta el valor social de la educación al considerarlo como un medio para formar personas más empáticas y conscientes de la realidad de los demás. Ángela, en cambio, amplía esta idea al señalar que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también tiene una responsabilidad de formar individuos capaces de cuestionar la información, especialmente en un contexto donde existe desinformación y manipulación. Ahora, para finalizar, llevemos esta reflexión a un plano más personal. ¿Creen que es necesario casarse para ser feliz? ¿Y por qué? No, porque la felicidad puede encontrarse de muchas maneras. Para mí la felicidad es disfrutar las cosas pequeñas, pero para otras personas la pueden encontrar en cosas materiales o en actividades personales. El matrimonio sí puede ser fuente de felicidad para algunos, pero no para todos. Lo importante es encontrar lo que realmente nos hace felices.
Yo pienso que no es necesario casarse para ser feliz, porque la felicidad no depende de un matrimonio, sino de cómo se sienta cada persona con su vida, sus decisiones y sus relaciones. Hay personas que son muy felices casadas, pero también hay otras que son felices solteras o en una relación sin casarse. Para mí lo importante es estar bien con uno mismo y compartir con alguien que aporte cosas buenas, no simplemente cumplir con casarse. Para nada el matrimonio es una necesidad o es algo que determine la felicidad o que todos deban casarse para ser felices. El matrimonio, pues, en muchas sociedades es tan solo una transacción entre familias o un deber u obligación social, más que represente un momento feliz para esas personas. En mi caso personal, creo que es algo que sí determinaría un momento feliz en mi vida, pero no la felicidad completa. La felicidad realmente depende de muchos factores económicos, sociales, personales, factores de la pareja, ¿no? Entonces no necesariamente una pareja tiene que casarse para ser feliz, pues por lo menos en la sociedad en la que, o en el contexto social en el que yo vivo actualmente. Sin embargo, pues en Colombia muchas familias seguramente tengan que casarse para tener un mayor estatus social, por lo cual eso no implica que sean felices. Eso puede ser un problema más adelante para esa persona que se tenga que casar por obligación. Entonces puede ser más una cuestión transaccional, no determina que sea feliz, pero para mí sí es un factor que determinaría mi felicidad. Considero que antiguamente sí era necesario el matrimonio para ser feliz, teniendo en cuenta las metas de las personas, especialmente de las mujeres, porque si alguna mujer quería ser algo más allá de una esposa, de una madre, realmente estar casada facilitaba un poco las cosas socialmente, porque ya tenía un lugar en la sociedad por estar casada, por el simple hecho de estar casada con un hombre, y ya tenía estabilidad económica si no fuera propia, que luego pues con la lucha femenina se logró obtener la independización económica de la mujer y el voto también. Pero antiguamente tener esa estabilidad pues sí generaba cierta felicidad, aparte de que si era con una persona pues que tal vez si había amor de por medio, pues sí generaba cierta felicidad. Pero hoy en día que las mujeres tenemos tanta libertad y aún no es la suficiente, aún se sigue luchando, pero bueno, más que antes sí tenemos más libertad. No es para nada necesario casarse para ser feliz. Tenemos metas muy distintas hoy en día, y como dije antes, la felicidad es subjetiva y cada una hace lo que en su estructura mental y crecimiento como persona la hará feliz. Bueno, al observar estas respuestas, se puede ver que la idea de la felicidad no está determinada por una única condición como el matrimonio, sino que depende de múltiples factores personales, sociales y culturales. Gisela y Lorena coinciden en que la felicidad es subjetiva y no depende de casarse, sino del bienestar individual y de las decisiones personales. Esteban amplía esta idea al señalar que el matrimonio puede estar influenciado por factores económicos o sociales e incluso llegar a convertirse en una obligación, lo cual no garantiza la felicidad. Por último, Ángela introduce una perspectiva histórica y social, mostrando cómo en el pasado el matrimonio podía representar estabilidad y reconocimiento, especialmente para las mujeres, mientras que en la actualidad existen más posibilidades de construir la felicidad desde la autonomía personal. En este sentido, se evidencia que las creencias sobre el matrimonio y la felicidad están mediadas por sistemas de referencia como la cultura, la historia y el contexto social. En conclusión,
Los sistemas de referencia actúan como filtros que condicionan la forma en que percibimos, interpretamos y comprendemos la realidad, porque al final, una misma realidad puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Muchas gracias por escucharnos.